utilizando este archivo que espero que ustedes lo estén viendo. Por favor, me confirman. Sí, señor, un PDF. Muy bien, este lo tienen ustedes ahí en la página, en el Google Classroom. Voy a buscar aquí, se me había olvidado abrirlo porque tengo otros, pero quiero tomar este en primer lugar. Y aquí ya estoy en el sitio. Esto lo habíamos visto, ahora les muestro una versión. Bueno, básicamente entonces una red cerrada. Recordemos que consiste en una red. Aquí estamos mirando unas mallas de relleno. Estas son mallas de relleno. Si esto es una ciudad, pues estos serán carreras y estos serán calles o viceversa, como quiera que sea. Aquí hay una foto de un tanque elevado que la pongo ahí como referencia simplemente para destacar que esta es una foto de algún libro. Estos son tanques elevados que son muy comunes en zonas de topografía muy plana. Aquí en nuestro país, por ejemplo, una ciudad de los llanos podría tener un tanque elevado de estos que no se puede colocar sobre el terreno porque no hay una colina cercana en donde se pueda colocar el tanque que nos dé presión a la población. Aquí está la población. En nuestro caso, nosotros tenemos una topografía en la zona andina, por lo menos, muy abrupta, y entonces podemos colocar el tanque en una altura cercana y nos va a dar presión sobre la red de distribución. Cada cuadrito de estos pues será una manzana. Y fíjense ustedes entonces que hay unas mallas de relleno que están recibiendo agua de unas mallas principales. Esas mallas principales son el objeto de nuestro estudio hidráulico. Las mallas de relleno sencillamente en una ciudad como Bucaramanga, como Medellín, como Cali, cualquier ciudad de mediana para arriba, inclusive pequeña, esas mallas de relleno siempre se hacen en un diámetro de 3 pulgadas. A ver, admito. Hay como 5 personas esperando. Ustedes me permiten, hago la operación de admitirlos. Por eso es importante llegar a tiempo para que no interrumpamos la clase. Bueno, entonces nosotros lo que vamos a estudiar en realidad son estas mallas principales. Y recordemos esas mallas principales que alimentan las mallas de relleno, pues lógicamente van a ser en diámetros mayores, generalmente de 3 pulgadas, el mínimo sería 4 pulgadas. Me permito recordarles muy rápidamente los diámetros comerciales, tal como nominalmente se suelen mencionar. Es todavía usual si uno llega a una ferretería y le dice, hágame un favor, deme un tubo de 75 milímetros, pues que son más o menos, que son 3 pulgadas o de 30.48 metros, pues se van a sorprender en la ferretería porque allá le van a decir, perdón, el empleado no sabe ni de pulgadas ni de metros seguramente, y le dice, de tubo no lo tenemos. Pero si uno ahí dice, necesito un tubo de 12 pulgadas, pues ya es otra cosa. Entonces, mencionémoslos. Así ya los catálogos a veces vengan en milímetros, mencionémoslos en pulgadas y recordemos, no se nos olvide, de 4 para arriba va de 2 en 2. Antes llegaba hasta 21, ahora es hasta 20. Entonces, 4, 6, 8, 10, 12, hasta 20. Esos son los diámetros en los cuales, y se lo recuerdo porque vamos a hacer un ejercicio, entonces eso necesitamos tenerlo en cuenta. De todas maneras, ya debemos tener eso en nuestra
en nuestra memoria para utilizarlos. Está llegando gente, ustedes me perdonan que yo pierda un poquito la concentración por estar en este proceso de admitir a la gente. Muy bien. Entonces, esta es la malla, esta es una malla principal, esta que está más oscura, y este sería un circuito, por ejemplo, circuito 1, y este sería el circuito 2. Nosotros vamos a trabajar hidráulicamente con el método de Cross esos dos circuitos. En primer lugar, pues si yo voy a darle agua a una ciudad, lo primero que tengo es, y si voy a diseñar una red de distribución de estas, yo no sé si ustedes ven esta ventana aquí en la cual estoy admitiendo gente, si esa ventana interfiere, me imagino que sí. No, profe. No, profe, no se ve. Ah, ok, mejor, entonces la puedo dejar ahí. Ya sé que para la gente que está llegando no hay problema, pero sí están viendo el PowerPoint. Sí, señor. Ok, bueno, muy bien. Entonces, aquí tenemos una red cerrada. Esta diapositiva ya la habíamos mostrado en alguna forma. Los circuitos serían estos. El resto donde ustedes ven estos puntos o estos pequeños segmentos de tubería, ahí se está indicando dónde estarían ubicadas las tuberías de relleno. Y aquí tendríamos 1, 2, 3 y 4 circuitos que le van a dar agua o que van a encargarse de llevar el agua a toda la población. ¿Cómo hacemos para calcular el caudal en cada uno de esos tramos? Pues recurrimos a lo mismo que hicimos en la red abierta. Lógicamente, aquí se va a presentar en algunos casos, perdón, se va a presentar en algunos casos o se van a presentar algunas, lógicamente no son ambigüedades, pero sí detallitos que debemos tener cuidado en el cálculo. Ya veremos. Recordemos que en una red abierta yo tengo, y eso lo vamos a hacer aquí en la red cerrada también, yo parto de una población que yo sé que va a estar asentada a lo largo de esta tubería y que esta tubería le va a dar el agua a esa población, recordemos eso, y ese caudal que yo lo llamo, que es el que va pasando por acá y se va entregando a lo largo de la tubería. Estoy repitiendo algo que ya vimos en clases anteriores o en clase anterior. Lo vamos a colocar conceptualmente para simplificar el esquema. Lo vamos a colocar aquí al final del nodo, a la salida, y eso lo vamos a llamar caudal de consumo en ruta, para distinguirlo del caudal de transporte, que va a ser el caudal que va a ser llevado no para entregar a lo largo de la tubería y que aquí se pone en el extremo aguas abajo, en el nodo aguas abajo. El caudal de transporte, por el contrario, va a nutrir una tubería que hay aguas abajo. Por ejemplo, aquí tenemos el caudal de diseño, que serán 10 más 12 más 20, pues eso nos da 42. De esos 42, el caudal de consumo en ruta serán 10 y el caudal de transporte será 32. Esos 32 sirven para entregarle a esta tubería y esta tubería a su vez deja 12 acá, que será el caudal de consumo en ruta de esta, y nos quedan 20, que es el caudal para el último tramo, que es, en cuyo caso ya no hay caudal de transporte, y por supuesto el caudal de diseño, que siempre va a ser igual al caudal de consumo en ruta más el caudal de transporte. Yo creo que valdría la pena colocar esa ecuación aquí en alguna forma. Voy a tomar una de estas. Voy a poner aquí caudal de diseño
caudal Q sub D, voy a ponerle aquí Q sub D, caudal de diseño, pero le voy a poner la D minúscula, es igual, perdón, es igual al caudal de consumo en ruta más el caudal de transporte, voy a ponerlo así en letras, más el caudal de transporte. Si el caudal de transporte es 0, pues entonces el caudal de diseño será igual al caudal de consumo en ruta, como es en este último caso. En este último caso, el caudal de transporte es 0. ¿Por qué? Porque esta tubería ya no le tiene que llevar el agua a ninguna otra tubería de aguas abajo, y entonces el caudal de diseño va a ser igual al caudal de consumo en ruta, porque el caudal de transporte es 0. Ahí dejo esa ecuación, por supuesto, para que quede más claro. Y entonces esto mismo yo tengo que calcular en alguna forma la población que yo voy a esperar. Todo esto, por supuesto, no es un censo, pero puede basarse en un censo. Pero lo vamos aquí a basar en una medida de áreas. ¿Cómo puede ser eso? Pues pensemos que yo tengo esta red de distribución. Aquí vemos, aquí tengo varias diapositivas con esa, seguramente con esa misma, ahí estuve haciendo algunos cambios en eso, miremos. Entonces, en este esquema de red de distribución, yo voy a tener lo mismo, voy a tener un tanque por acá, seguramente. Voy a suponer que el tanque queda por acá, voy a hacer un rectángulo ahí. Y supongamos que ese es nuestro tanque, ese tanque le va a entregar agua a la red y esa red va a entregarla en teoría en los nodos. Todo esto, a ver si tengo una más adelante con más. Sí, aquí tengo entonces el tanque que ya aquí no está dibujado, le va a entregar a la red de distribución y esa red de distribución va a sacar esas aguas teóricamente en los nodos. Y estas flechas azules entonces están representando los caudales de consumo en ruta de cada uno de los tanques. Entonces, por ejemplo, este caudal de consumo en ruta, acá, ¿cómo lo puedo yo calcular? Pues voy a utilizar la misma fórmula en base a la población. ¿Y cómo hago yo para estimar la población o para saber la población? Vamos a dar una de las metodologías utilizadas para la población, que es quizás la más común, aunque puede haber otras, pero vamos a explicar esta y eventualmente después podríamos pensar o podríamos actuar en otra forma si es que tenemos otro tipo de información. ¿Cómo hago yo para calcular la población? Pues vean, por ejemplo, que aquí que yo sé que aquí en este barrio nuevo que se va a hacer, que va a construir la red de distribución, el acueducto de Bucaramanga, van a vivir, qué sé yo, 25,000 personas. Entonces yo tengo que esto tiene un área total de tanto. Entonces, si yo divido esas 25,000 personas dividido entre el área, pues me va a dar una densidad poblacional. Y esa densidad poblacional la voy a multiplicar por unas áreas. Por ejemplo, este sería un primer circuito y voy a tomar ese como ejemplo y este también, 2 circuitos. Para cada uno de esos circuitos voy a calcular o a determinar unas áreas aferentes. En este primer circuito, que fíjense ustedes que va a cubrir varias manzanas, el circuito es más largo, cubre siempre varias manzanas, aunque podría haber un circuito para una sola manzana, no es usual. Entonces, aquí este circuito estaría cubriendo 2, 4, 6 manzanas. ¿Y yo qué es lo que voy a hacer? Pues yo cojo esta área de este circuito que la puedo medir en los planos y trazo bisectrices
por acá, por acá, por acá. Y en este caso se me van a formar dos trapecios y dos triángulos. Calculo esas áreas las multiplico por una densidad poblacional tal como la calculé, porque así, si aquí van a vivir 25,000 personas y dividí entre toda esta área, pues eso me da una densidad. Entonces esa área la multiplico por esa densidad poblacional y obtengo esta población futura, porque esa densidad puede ser futura. Y entonces ya tengo la población y ya saben ustedes que el caudal que va a consumir esta población que aquí se asienta y que se la va a suministrar esta tubería será el caudal de consumo en ruta. Aquí puse simplemente caudal, pero le puedo agregar el CR para que se entienda. Será el caudal, o para no llevar a malas interpretaciones o erróneas, mejor interpretaciones, sería caudal de consumo en ruta, que la saco de esta población, que no es otra cosa que el producto de esta área por la densidad poblacional. Lo mismo para esta, lo mismo para esta y lo mismo para esta. Entonces, este caudal de consumo en ruta, pues va a ser calculado, es el de esta área. Este caudal de consumo en ruta va a ser el de esta área. Aquí tengo algo que no está, que es claro, pero debemos explicarlo o debemos aclararlo. Este caudal de consumo en ruta, fíjense que va a ser el responsable es el que se consume en esta ruta, y eso le va a dar agua a esta área A3 y a esta área A1. Entonces yo voy a tener una población que es A1 más A3 por la densidad, y así calculo este caudal de consumo en ruta que le está dando por un lado a este circuito y por el otro lado a este, o no a este circuito, sino a esta zona de este circuito, y por el otro lado a esta zona de este circuito. Y así hago en todos los casos. Por aquí creo que hice una división ya completa. Miren ustedes, pues estas son unas áreas un poco irregulares. Lo que hago siempre, la regla es trazar bisectrices por cada uno de los nodos y se me van formando en este caso, fíjense, en estos dos casos, en estos dos circuitos, se me van formando una serie de figuras geométricas que no son tan regulares, porque el mismo circuito pues no es regular, y entonces no van a ser una cosa regular. En este caso, por ejemplo, este caudal de consumo en ruta para este tramo o esta tubería, lo voy a expresar de otra forma, esta tubería le va a estar dando agua a esta población que está aquí y a esta población que está aquí, y lógicamente tiene un caudal de transporte para llevar para aguas abajo. Entonces, en este gráfico, las flechas verdes nos están indicando los caudales de diseño completos, y las flechas azules nos están indicando los caudales de consumo en ruta. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Quiero hacer una pausa, llamémosla así, de respiración y de reflexión para ver si hay alguna pregunta que ustedes quieran o duda que ustedes tengan hasta este momento, que considero importante que las manifiesten si tienen alguna. 30 segundos de pausa y ustedes me dirán si hay duda o no. Profe, ¿puede repetir las flechas azules que son? Aquí Jean-Paul Díaz, ¿quién habla? Hola, Ricardo, profe. Ricardo, bueno, Jean-Paul Díaz levantó la mano. Ahorita esperamos que Jean-Paul Díaz haga su pregunta. Perdóname, ¿me quieres repetir la pregunta? Porque vi aquí que alguien levantó la mano y pensaba que eras tú. Repíteme la pregunta, por favor. Es que se me entrecortó el internet cuando usted estaba explicando lo de las flechas. No importa, hazme la pregunta. Sí. ¿Qué son las flechas verdes y qué son las azules? Las flechas verdes, a ver,
son caudales totales. Esta flecha me está indicando que por aquí va un caudal que está compuesto por este caudal de consumo en ruta, más lo que esta tubería le tiene que entregar a esta tubería y a esta tubería. Fíjense que aquí viene una ambigüedad, pero respondo nuevamente la pregunta. Este caudal, llamémoslo, y le voy a poner aquí, le voy a colocar acá un nombre y un apellido a ese caudal, y llamémoslo Q1, ¿a qué va a ser igual? Voy a copiar esto para que me quede, para poderlo hacer más rápido. Y voy a borrar todo este pedazo porque no me interesa. Voy a poner aquí un más. Q1 es igual a Q sub 2. Ya te voy a decir que es Q sub 2 más Q sub 3. Ya vamos a darle a saber qué es cada uno de esos, más el caudal, Ave María, caudal de consumo en ruta en nodo, llamémoslo nodo 1. Y ya te explico, o ya les explico qué es todo eso. Curso 1 es este. Voy a ponerle ahí una flecha. Ese es curso 1. Ese es curso 1. Voy a ponerle un color rojo para que se vea muy claramente. Ese es curso 1. Y le voy a poner más contorno. Pongámoslo así. Este es curso 1. ¿Qué es Q sub 2? Pues digamos que Q sub 2 sea este. ¿Y qué es Q sub 3? Pues digamos que Q sub 3 simplemente lo estoy identificando, que Q sub 3 sea este. ¿Y qué es este caudal de consumo en ruta del nodo 1? Pues vamos a identificarlo acá, que sea este. ¿Contesto la pregunta que tú me hiciste con eso? ¿Aló? Sí, señor. Ok, queda claro, ¿no? Ahora, ¿qué será este caudal? Sí, Este caudal acá, ¿qué será? Vamos a aclarar ese caudal. A ver si alguien me ayuda. Este caudal, vamos a llamarlo caudal total, que es el que le entra a la red de distribución. A ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Yo voy a escribir esto, ustedes me dirán sumatoria de todos, lo escribo así, no como ecuación, los caudales de consumo en ruta. Esa igualdad o esa ecuación sencilla estará correcta. Pregunto a ustedes como grupo, a todos como grupo. Uy, ay, qué vaina, yo borré. Bueno, borré el anterior. Ahorita devuelvo la sesión para dejar eso ahí. Entonces, la pregunta que estoy haciendo, este caudal total que está entrando acá, ¿será esto que yo escribí ahí? ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, ya que no me contesta nadie, particularmente voy a preguntar a Angélica Joana Mora Pedrosa. ¿Qué nos dices, Angélica? Angélica, Hola, profe, buen día. bueno, ¿qué dices a esa pregunta? Angélica, Profe, la verdad no estoy segura, por eso no respondo. bueno, pues entonces me dices, no sé.
pero no me pongas a esperar, por favor. Juan David Vizcaíno, ¿qué nos dice? Juan David Vizcaíno. Buenos días, profe. Buenos días, Juan David, ¿cómo estás? Bien, bien, sí, señor. No, profe, la verdad, tampoco saber Vamos darle una a respuesta. David Pastrana Hernández. Buenos días, profesor. Buenos días, Juan David. Profe, no, pues tampoco sabría qué decirle. Uy, qué chinos estos. Profe. Vamos a... El nombre es... Daniel Patiño, me reservo pronunciar el primer nombre, no sé si es Jefte, me parece que es Jefte, tú me dices. Bueno, yo digo que está bien, profe, porque lo que sí, entra es igual a lo que sale. Claro, así de sencillo, Jefte, me gusta. Me gusta. Claro, así de sencillo, lo que le está entrando, ¿por dónde está saliendo? Por cada uno de estos puntos. Y por eso están en azul, tienen el mismo color. Y entonces, por continuidad, lo que está entrando es igual a lo que está saliendo. Y lo que está saliendo por estos puntos. En realidad está saliendo a lo largo de cada una de estas tuberías, pero nosotros los colocamos porque vamos a simplificar, porque si no el problema sería prácticamente insoluble. Entonces, esta ecuación es perfectamente correcta. O sea que si, entonces ¿cómo haría yo después de que tenga todos estos caudales de consumo en ruta? Yo los calculé con esta fórmula acá, yo los calculé con esta fórmula acá, calculé calculé este. Entonces sé cuánto tiene que entrar, porque sumo todos esos caudales. Sé cuánto tiene que entrar. Supongamos que están saliendo 100 litros, que esta sumatoria es de 100 litros, pues por 100 litros por segundo, quiero corregirme yo mismo, porque 100 litros no es caudal, sino volumen. 100 litros por segundo están saliendo, yo sumo todos estos y me dio 100 litros por segundo, sumo todos estos y me dio 100 litros por segundo. Pues por acá tienen que estar entrando 100 litros. Y esto es muy importante porque paso entonces a dimensionar diámetros. Hasta ahorita yo no tengo diámetros. Hasta ahorita ahí no tengo yo diámetros. Entonces, si aquí entran 100 litros, lo primero que yo voy a decir, bueno, ¿y cuánto viene por acá? De estos 100, ¿cuánto viene por acá y cuánto viene por acá? ¿Cómo hago yo para saber eso? Voy a duplicar diapositiva, cualquier cosa. ¿Cómo hago yo para saber de estos 100 litros? Si esto fuera 100 litros por segundo, porque ya calculé todos los caudales de consumo en ruta con esta fórmula, ya tengo las poblaciones. Entonces, si esto me da 100 litros por segundo, yo aquí no tengo diámetros. En este momento voy a empezar a dimensionar diámetros. ¿Cómo lo hacíamos cuando teníamos una red abierta? Pues muy sencillo. Aquí calculé estos 10, perdón, aquí yo tengo estos 42 y por aquí que fueran 30, entonces esto serían 72, por ejemplo, si por aquí fueran 30, esa cifra no la dimos si por ejemplo para esta fueran 30, ¿por qué no? Buen diablo. Si aquí fueran 30,
Más 42 serían 72. Por aquí tendrían que estar entrando 72. Pues aquí es muy claro. Aquí es muy claro. Estos 72. Yo sé que por aquí tengo que llevar 42 porque tengo que darle agua a este consumo en ruta, más este consumo en ruta, más este consumo en ruta, me suman 42. Yo sé que por aquí tienen que ir 42 y que por aquí tienen que ir 30. Eso no tiene ninguna duda acá. Pero el problema en una red cerrada es distinto, ya nos damos cuenta. El problema en una red cerrada es distinto. En la red cerrada eso no es claro. Están entrando 100. Dejémoslo aquí, están entrando 100. ¿Cuánto va a ir por acá? Yo no tengo diámetros todavía. Voy a dimensionar. Si por aquí entran 100, por aquí cuánto va a ir y por aquí cuánto va a ir. Es una hipótesis. Tengo que partir de una hipótesis. Entonces, pues yo diría 50. No tengo otra razón para decir algo distinto de pronto, a no ser que la forma de esto fuera muy... Entonces yo diría, bueno, 50. Yo, Mario García, profesor, diría 50 y 50. Uno de ustedes diría, no, 40 y 60. Bueno, está bien. Pero alguien que diga, por aquí de estos 100 va 5 y por aquí va 95, no le veo yo la razón. No lo veo nada racional. Entonces pensemos que dividimos entre 2. Y entonces sería 50 y 50. 50 por acá. Voy a dejar esta, sería 50 por acá y 50 por acá. Acuérdense que ya calculé. Voy a repetirle esta acá porque aquí me hace falta. Perdón, voy a tomar esta mejor. Ay, Dios. Me hace falta esa flechita ahí. Entonces, si por aquí vienen 100, yo puedo decir, por aquí 50 y por acá 50. Ya sé que por aquí vienen 50. Y ahora la pregunta es, ¿este caudal lo conozco? Les pregunto a ustedes. ¿Este caudal ya es conocido? Claro que sí, ya es conocido porque ya calculé la población y calculé ese caudal en esta forma. Este caudal es conocido. Entonces, si por aquí vienen 50, le quito a ese caudal los 50, supongamos que fuera 5, y me quedan 45. Y ahora la pregunta es, de esos 45, ¿eso cómo se divide acá? Pues nuevamente tengo que hacer una hipótesis. De esos 45 voy a poner 20 por acá y 25 por acá. O 22,5 y 22,5. Ya tengo 2 hipótesis, pero las estoy colocando acá y estos serían caudales de diseño. Tendría este como hipótesis y este como hipótesis. Aquí digamos que hubiera dicho, sí, 25 por acá y aquí que fueran otros 5. Entonces aquí no tengo ninguna ambigüedad. Aquí entran 20 y aquí salen 5. Aquí serían 20. Y aquí tengo otro problemita. Y es que están entrando, ya seguramente he llegado a este. Aquí entran 2 caudales y sale solo uno. Este va a ser hipotético y este va a ser hipotético. Sumo los 2 y le resto este y este es lo que sale por acá. Al final, este que tengo acá y este que tengo acá, estos 2 me deben sumar esto. Si no me suman eso, pues hay un error. Me imagino que ustedes no me han entendido nada. No hay problema, vamos a hacer un ejemplito. Vamos a hacer un ejemplito. Muy sencillo, por supuesto. Muy sencillo. Profe, Sí, con mucho gusto.
Por ahí se me quedó Jean Paul. Yo no sé si Jean Paul al fin intervino. ¿Quién está interviniendo? Y si quiere Jean Paul intervenir después, que había levantado la mano. A ver, cuéntame. ¿Quién habla? Profe, es que una compañera se le cayó el internet y pues Ya, está ya la recibo, ya la recibo. Un segundito. Me excusan porque Jean Paul tenía hace un momento una pregunta. Buenos días, profe. Mi Buenos pregunta días. es, su merced nos explica que toca dividir cada uno de los polígonos por las directrices, ¿cierto? O sea, que digamos, si dos personas diferentes hicieran la división de polígonos internos, que tendría que quedar exactamente igual, Pues sí, yo, claro, o no. claro que sí, porque la bisectriz, ¿cuántas bisectrices tiene un ángulo? Sí, señor, solo tiene una que pasa por la mitad del ángulo, ¿sí? Que Esa, forma el vértice. Ah, eso. ok, ok, ok. No hay, No, no, pues, no hay ambigüedad en eso. No, puede que haya diferencias, porque si se hizo gráficamente a ojímetro, pues no va a quedar para todos igual, pero si se hace, yo diría, hoy en día con esas ayudas electrónicas, con AutoCAD y toda esa cosa, de todas maneras, la regla que uno debe seguir es trazar bisectrices. Aquí trazo una bisectriz, aquí trazo otra bisectriz. Aquí me da 2 trapecios y 2 triángulos. Aquí me da 3 triángulos. Esto lógicamente lo hice a ojímetro. Después no me van a colgar ustedes porque mire, profesor, que yo hice esto y esto no me dio. Bueno, esto lo hice aquí a, a ojímetro, claro, y a ojímetro también es una buena opción, tampoco vamos a ser tan papistas como el Papa, ¿no? Profe, Muy bien, a ver, pena. ¿quién Profe, me otra habla? pregunta. Roque. Perdón, ¿no habla Roque Pico? Sí, señor. Ok, Profe, Roque, cuenta. respecto a la población futura, usted me dice que es el producto entre el área y la densidad poblacional, ¿cierto? Sí, de cada sí, figura, ¿sí? sí, sí, Pero la pregunta mía es la densidad poblacional de cada figurita, de cada formita que hay ahí. sí. Profe, suponiendo, esto es como si fuera un barrio, ¿cierto? Sí, ahora pensemos, ya sé para dónde va tu pregunta, termínala y te Un amplío el barrio concepto. Sí, a ver. en ¿Sí? un barrio nuevo que se haya realizar Una esto en... urbanización, bueno, una urbanización. Pensemos en lo siguiente, más bien voy a tratar de explicarte, porque creo que vale la pena que yo intervenga en este momento antes de que termines tu pregunta y cuando yo termine mi explicación tú me dices si hacia allá iba tu pregunta. Supongamos que esto tiene a mí me pasan los planos urbanísticos de esto. Esto es un arquitecto, un pequeño Luis Carlos Sarmiento Angulo. Acuérdense que Luis Carlos Sarmiento Angulo es colega de ustedes, ingeniero de la Universidad Nacional, y él, primero que todo, fue un constructor. Él empezó construyendo. Supongamos que Luis Carlos Sarmiento Angulo va a ser un barrio aquí en Bucaramanga, o Urbanas, o X firma, o cualquier firma de las tantas constructoras que hay. Y entonces me dice, mire, estos 2 bloques, este y este, o estas, vamos a ver dónde estén las manzanas, esto va a ser, este y este van a ser edificios de 40 pisos, como se hacen ahora. Y esto y esto y esto van a ser casas de 2 pisos. Lógicamente, entonces yo aquí puedo sacar una población en otra forma. Yo puedo decir, mire, todos estos edificios tienen 3.000 apartamentos. Y son apartamentos de 80 metros cuadrados. Y en un apartamento de 80 metros cuadrados no van a vivir 10 personas, van a vivir promedio 4 personas. Entonces, 10.000 apartamentos
por 4 personas, pues me dará una población para estas 2 zonas de 40.000 habitantes. Y si eso lo divido entre estas 2 áreas, me da una densidad poblacional. Y lógicamente, como aquí estos son casas, pues yo puedo contar las casas. Son casas de 100 metros, de 120 metros cuadrados, que pueden vivir 5 personas. Multiplico las 5 personas por el número de casas, dividido entre esta área. Entonces voy a tener, ¿qué tengo al final yo? Una densidad poblacional para esta zona y una densidad poblacional para esta zona. ¿Sí? Y así inclusive puedo ser más preciso. Ya seguramente no voy a... Mire, aquí ustedes ven la división de las áreas. El dibujito lo traía originalmente. Aquí puedo ser más preciso. Yo tengo mis planos del doctor Luis Carlos, perdónenme, el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, para no ser irrespetuoso. Y entonces yo sé que aquí hay 20 casas y que aquí hay 10 casas. Eso es mucho más preciso que las áreas, que el concepto de las áreas. Entonces depende del problema específico. Yo puedo ser mucho más preciso si yo tengo una distribución ya arquitectónica y el proyecto o el anteproyecto ya ha llegado a decir, aquí hay tantas casas por este lado, tantas casas por este lado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ya puedo ser mucho más preciso. Esa sería otra metodología que sería aplicable cuando ya el proyecto urbanístico es mucho más claro. Pero si el proyecto urbanístico no me entregan sino esto y las áreas y me van a decir aquí va a haber unas viviendas y unos comercios y esto y no más, pues tengo que recurrir a lo que explicamos aquí desde el principio. No sé si hacia allá iba tu pregunta, y si hacia allá iba, no sé si ya la contesté. Sí, profesor, gracias. Lo que me dice que teniendo en cuenta tiene que haber como un estudio, un diseño previo del sector. Claro, puede haberlo, pero puede no haberlo. Al no haberlo, recurro a esto que explicamos acá. Y si lo hay, pues a esto que explicamos, si no hay ese, pero entonces ya me tienen que dar alguna información, o sencillamente esto se va a vender por lotes. Y lógicamente, ¿qué reglamenta la construcción en una ciudad? Pues lo que se llama el plan de desarrollo. ¿Cómo es que llama? El POT. ¿Para qué es el POT? La alcaldía de Bucaramanga o de Medellín dice, en esta zona no se podrán construir edificios de más de 4 pisos. Entonces yo tendré que tomar una densidad poblacional típica para ese caso crítico. Por ejemplo, que si le vamos a poner redes a esto y se van a vender los lotes, pues entonces yo tengo que asumir que ahí no se van a construir edificios de más de 4 pisos. Y de ahí partiré yo para calcular las poblaciones. Ahora, si esto ya está construido y se le van a diseñar nuevas redes, porque tiene unas redes que están muy viejas, que se están rompiendo todos los días, y eso sucede. Conozco algunas zonas de Bucaramanga y de cualquier ciudad que se les hace un plan de reposición de redes, pues entonces vamos a lo que hay construido y así calcularemos las densidades y así calcularemos el resto de cosas. Entonces, lógicamente, todo depende de una información preliminar o básica que yo voy a tener desde un principio. ¿Cuál sea? Pues hay diferentes formas como me va a llegar a mí como ingeniero que voy a diseñar, o como oficina consultora que le va a llegar esa información,
Y lógicamente tiene que haber un intercambio de información entre la firma consultora y finalmente el acueducto, que es el que va a recibir este diseño y el que lo va a aprobar. Entonces no es lo que a mí se me ocurrió simplemente diseñar, sino que el acueducto va a poner un interventor del estudio y la firma o el ingeniero que va a hacer el diseño, pues tiene que entrar en contacto con ese interventor del estudio para que se subsanen todas las dudas que se puedan presentar. Entonces, bueno, nosotros vamos a suponer que es esta, la de las áreas aferentes, y con eso, pues, por ahora vamos a trabajar. En la vida profesional de ustedes se les puede presentar cualquier situación distinta. No voy a decir que es una sola situación. ¿Ok? Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Apreciados estudiantes. Entonces vamos a un ejemplito sencillo. Y el ejemplito sencillo pues tiene que ver con cómo, fíjense que entonces dijimos, bueno, si aquí entran 100 litros, entonces por aquí van a ir 50 y por acá 50. Entonces yo hago lo mismo, si yo tengo aquí 50 litros por segundo y por acá 50, la pregunta es ¿qué diámetro le debo poner a esas tuberías? Pues ya el análisis o la respuesta de eso me la da lo mismo que hicimos en la red abierta. Por aquí creo que tengo el archivo de la red abierta o de la red ramificada. Sí, aquí está. Recuerdo que pusimos este problema, que sabíamos cuál era este caudal, que era 31.6. Entonces yo cojo 31.6, le pongo una velocidad de 2 metros por segundo y eso me da 6,50 y algo de pulgadas. Entonces le voy a poner el diámetro comercial, perdón, eso es 5,58, entonces le voy a poner 6 pulgadas, porque es el diámetro comercial inmediatamente superior. Hago un dimensionamiento tal como lo hicimos acá y voy a tener los diámetros que salen de acá. Aquí seguramente hicimos alguna reforma para que nos diera la presión, pero bueno, es la forma de dimensionar. Entonces allá, pues lógicamente en este archivo o en esta situación, pues yo voy a tener una hipótesis de cómo se distribuyen los caudales y voy a tener entonces, voy a partir de que ya tengo estos caudales verdes acá, que son hipótesis, pero sobre esa hipótesis voy a dimensionar. Como yo tengo este caudal, divido entre este caudal entre la velocidad 2 metros por segundo, no debo sobrepasar en lo posible velocidades de 2 metros por segundo en redes para que no se me eleve tanto el tanque, porque si tengo velocidades mayores de 2 empiezo a tener pérdidas muy altas y voy a tener que colocar este tanque muy alto y en algunas zonas puede haber presiones muy altas. Entonces la norma por lo general dice vamos a dimensionar con 2 metros por segundo. Como ya tengo estos caudales verdes, pues divido entre 2, tengo las áreas y con esas áreas tengo los diámetros. Este me dio 6,34, pues yo no le puedo poner 6,34, le pongo 8. Este me dio lo mismo porque lo supuse igual, entonces también le pongo 8. Y así con cada uno de los caudales, y habrá uno también que me faltó. Con todos los caudales, pues voy ¿a qué? A tener todos los diámetros. A ver, Elizabeth Sánchez, que veo por aquí que levantó la mano, ¿qué me dices? Sí, profe, es que tengo una duda. El Claro. caudal que pasa por la línea verde se calcula a partir de la población que nosotros hayamos obtenida por el área y por la densidad, ¿cierto? No, la verde no, las azules. Pero continúa con la pregunta porque yo te interrumpí, pero por favor.
Pues es que me quedé sin internet, me desconecté un momento de la Bueno, clase no es necesario que me des esa explicación. y no entendí bien qué caudal se calculaba a partir de esa población que hallábamos. Entonces, Las azules están calculadas porque son las caudales de consumo en ruta que son calculadas a partir de la población. Vuelvo y repito, esta área ASU1, si yo la multiplico por la densidad poblacional, me va a dar esta población, y con esa población y CASU1 y CASU2 tomo valores apropiados, que de pronto me los da el acueducto si yo estoy trabajando con el acueducto, y con el consumo per cápita, que también de pronto me lo dé el acueducto, pero ya sabemos, podemos usar 200 o 150 o 180, y tengo esos caudales de consumo en ruta que son los azules. Estos son los que tengo en primera instancia, caudales azules. Y como sumo todos esos caudales, deben ser iguales a lo que entra, hago hipótesis de distribución. Entonces, por favor, concrétame bien tu pregunta porque creo que estabas un poquito errada, por favor. profe, ya entendí con la explicación que acabo de Bueno, ok, muy bien. Muy bien. Entonces ya tendremos diámetros, ¿cierto? Con esta, como ya tengo una hipótesis de distribución, lo mismo que acá. Bueno, aquí no es hipótesis porque aquí sí no hay ninguna ambigüedad, pero en una red cerrada sí hay ambigüedad, pues yo tengo que tener una hipótesis y con esa hipótesis voy a calcular diámetros. Vamos acá a este archivo y vamos a plantear, bueno, pero no, tengo que volver un poquitín a este archivo porque me quedó algo por ver ahí que ya lo habíamos mirado. Lo que pasa fue que en la clase anterior lo vimos muy rápidamente y yo sé que esas, pues, lógicamente era apenas como una entradita. Creo que es este más bien. Aquí está, sí, señores. Voy a volver a esto. Esta hipótesis que ahí planteábamos, si yo tengo aquí nuevamente esta red, será un poquito más grande, si yo tengo una red cualquiera, y yo sé que aquí entran 100 litros, y entonces yo digo, bueno, por aquí 50, por aquí 50, ya sé cuánto sale por cada uno de los nodos. Aquí vienen 50, por este nodo salen 10, me quedan 40, entonces yo diría aquí 20 y aquí 20. Y en esa forma hipotética, lógicamente que me cumpla ¿qué? En primer lugar me tiene que cumplir suma de caudales en los nodos con su signo. Lo que está entrando al nodo debe ser positivo y lo que está saliendo debe ser negativo. Suma de caudales en los nodos debe ser igual a 0. Pues no puede ser de otra forma. Si aquí llegan 50 litros y por aquí salen 10, y por aquí salen 10 de caudal de consumo en ruta, 10, pues me quedan 40 que los tengo que dividir entre estas dos. Y si yo divido 40 entre 2 y igual a partidas iguales, pues 20 y 20, 40 y 10, 50. Están saliendo 50 y están entrando 50. En todos los nodos tengo que hacer esa cuenta. En el siguiente nodo, pues también saldrá un determinado caudal. Aquí no hay ambigüedad. Si aquí llegan 20 y aquí salen 5, pues aquí habrá 15. En muchos nodos se nos presenta la ambigüedad y tenemos que partir de una suposición. Y ya sabemos, con eso llegamos a una serie de caudales. Este es otro ejemplo, no nos importa. Y estos serán los caudales supuestos. En amarillo están los caudales supuestos y en rojo están los caudales después de haber hecho el método de Cross, que nos va a permitir, partiendo de la suposición inicial,
nos va a permitir llegar a caudales que ya no son supuestos, sino que son reales y que van a cumplir ¿con qué? ¿Qué van a cumplir esos caudales reales? Que las pérdidas, esto es una malla y esto es otra malla, perdónenme que utilice esta figura que no la habíamos visto, pero igual esto es una red cerrada muy sencilla. Suma de pérdidas esta es una, repito, esta es una malla y esta es otra malla. Entonces, ya cumplí con suma de caudales en nodos igual a 0. De ahí saco la hipótesis de estos caudales amarillos. Pero esos caudales amarillos, si yo hago la suma de pérdidas en este circuito, no me van a dar iguales a 0, porque están supuestos. Entonces, si yo sumo las pérdidas de esta tubería, más las pérdidas de esta tubería con su signo, más las pérdidas de esta tubería, esa suma de pérdidas me debe dar 0. ¿Y por qué debe dar 0? Eso ya lo explicamos en la clase anterior. Sin embargo, la razón es porque yo lo que estoy haciendo es hacer un recorrido como si yo pudiera caminar. Supónganse ustedes que la línea de energía fuera un alambre de alta resistencia sobre el cual se pudiera pasar o se pudiera parar uno de estos, o un lazo de alta resistencia, esa línea, sobre el cual se pudiera parar un equilibrista de esos que andan con una gran varilla para guardar el equilibrio, y ese equilibrista caminara desde el nodo 1 hasta el nodo 2. Si en el nodo 1 hay una cota piezométrica de 50 y en el nodo 2 hay una cota piezométrica de 40, ese señor habría bajado 10 metros. Y si hubiera seguido caminando por esa línea de energía, y aquí las pérdidas son 5 metros, aquí hubiera bajado 5 metros. O sea, entre este tramo y este, dado que este caudal viene en este sentido y este en este sentido, ese señor va en el sentido de los caudales, ese gran equilibrista que no se nos vaya a caer, ya hasta aquí ha bajado 15 metros. Ahora, si el equilibrista se devuelve, pues aquí el caudal va en sentido opuesto, el equilibrista va en sentido contrario al caudal y él va subiendo. Y él entonces, si por este lado a 15 metros, al regresar acá tiene que llegar a la misma cota. Y entonces aquí tendría que subir 15 metros. ¿Cuál es la operación que se hace? Suma de pérdidas, vamos a tomar estas positivas. Cuando está bajando, vamos a tomar las positivas. Cuando yo voy recorriendo, acuérdense que decíamos recorrido en sentido horario. Cuando yo voy recorriendo en este sentido, voy bajando. Bueno, yo no, el equilibrista, yo no me atrevería. Bajé 10 metros, sigo acá, aquí está más alto, energía que acá, en consecuencia el caudal va en este sentido, bajé 5 metros y aquí me devuelvo y yo tengo que llegar a la misma cota porque esa es una de las pues es una premisa de energía lógica. Entonces quiere decir que aquí subí 15 metros. Entonces aquí voy a decir, esta cota es 50, menos 10 me da 40, menos 5 me da 35, más 15 me va a dar 50. Eso se cumple cuando los caudales son los correctos. Entonces yo tengo que llegar a esos caudales correctos. Y para eso hago este planteamiento, no yo, esto lo hizo un ingeniero muy famoso, Hardy Cross, a principios del siglo pasado, y ese ingeniero se basó en eso. Dijo, cada circuito, las pérdidas en cada circuito, la suma de pérdidas, le tengo que dar un signo positivo a unas pérdidas y otro negativo real. Si voy bajando, por ejemplo, aquí el caudal no tiene otra que ir en este sentido. Aquí seguramente viene así. Y si yo estoy recorriendo esto en este sentido, cuando yo voy en el mismo sentido del caudal, voy a tomar pérdida positiva. Entonces esta sería positiva y aquí sería positiva.
Pero aquí el caudal tiene que venir así y así para acá. Entonces, positivo, positivo, negativo, negativo. Y si le doy la vuelta y sumo pérdidas, me debe dar suma de pérdidas igual a 0. Si el caudal es correcto. Si el caudal no es correcto, pues habrá un error. Y es esto. Suma de pérdidas, la fórmula de Darcy se puede expresar en que las pérdidas son, para cada tramo, son proporcionales al caudal al cuadrado. En esta constante estará incluido el diámetro de la tubería, la longitud de la tubería y el coeficiente de fricción. Todo lo meto en una constante porque el diámetro no me va a cambiar, la longitud no me va a cambiar, el coeficiente de fricción no me va a cambiar. Y yo planteo esta ecuación: la suma de pérdidas en cada circuito debe ser igual a 0. Pero si el caudal está malo, el caudal que yo tengo es este, un caudal supuesto, pues hay un error, que es el delta Q. Y si yo meto este caudal, lo meto aquí como este, pues entonces, y desarrollo ese binomio, pues obtengo esta ecuación, cuadrado del primero, más 2 veces el producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, eso debe ser igual a 0. Y aquí el señor Hardy-Cross, pues hace un truquito que no es un artificio, que es válido. Y él dice, yo desprecio este delta Q por ser un incremental o un diferencial de segundo orden, lo desprecia y le sale esta ecuación sin esto. Esto no, esto queda tachado en esa ecuación, ya no aparecerá. Y de esta ecuación entonces despeja el delta Q. Y si uno hace el despeje de eso, pues resulta que el delta Q, que es lo que yo quiero hallar, y eso lo voy a hacer haciendo esa iteración varias veces, ya vamos a ver cómo, ese delta Q me da esta suma con signo negativo, les dejo a ustedes para que hagan ese despeje, esta sumatoria de K sub 0 por el Q sub, el K sub 0 otra vez, ese K no es necesario que sea sub 0, es un K sub I más bien, es un K sub I, es un K para cada tramo tiene una constante distinta, ese varía para cada tramo porque ahí entra el diámetro y la longitud, y los diámetros y las longitudes no son constantes. Quítenle, aquí se me fue, no, esto lo corregía ayer para la clase de hoy, siempre se me vino ese 0, ahí no debe ir, es K sub I por Q sub 0 al cuadrado, y aquí me da algo similar, 2 veces la sumatoria de esto sobre Q sub 0, de esta sumatoria, y esta sumatoria que está en el numerador vuelve a ser suma de pérdidas, porque esto son pérdidas, dividido entre un Q sub 0. Entonces yo tengo la forma de calcular ese delta Q, y con ese delta Q corrijo el caudal inicial, y si eso lo hago varias veces para cada malla, voy a encontrar el caudal definitivo. Ese es el famoso, voy a quitar esto de acá ese es el famoso método de Cross, que lo vamos a hacer en una hojita de Excel. Excel pues, nos permite una una poderosa facilidad para hacer esos cálculos. Y por supuesto que también lo vamos a hacer, no en esta clase quizás, se lo puedo dejar como ejercicio. De hecho, traigo un ejercicio preparado para dejarles, para que practiquemos esto con trabajo propio, porque si no, no vamos a aprender esto. Entonces, aquí tengo un ejercicio. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Pues tengo 2 mallas, una malla y otra malla. Aquí no vamos a hacer población ni áreas, sencillamente estos caudales supongamos que ya los tenemos calculados. Los caudales de consumo en ruta son estos que están aquí en rojo,
aquí en este caso es 20 para este tramo, o sea, lo que consume la gente que está viviendo acá son 20 litros por segundo. Aquí seguramente hay una densidad mayor, porque la longitud es la misma. Aquí también consume 20 litros por segundo. Este caudal de consumo en ruta, a ver, les pregunto, ¿a qué corresponde este caudal de consumo en ruta? ¿A qué área o áreas corresponde este caudal de consumo en ruta en este nodo que llamamos F? Estos son los números de los nombres de los nodos. Tengo dos circuitos A, B, C, D y B, E, F, C. Tengo dos circuitos. Y la pregunta que yo quiero que alguien diligente me responda es, este caudal de consumo en ruta, ¿a qué áreas corresponde? Así como este caudal de consumo en ruta corresponde a esta área, ahí les tracé las áreas que son dos trapecios y dos triángulos. Este caudal de consumo en ruta, ¿a qué área o áreas corresponde? Descanso 30 segundos, señores. Profe, a los dos polígonos que están ahí. Muy bien. ¿A este te refieres a este y a este? Claro. ¿Y este? ¿A qué áreas corresponde? Ese es el trapecio, ¿no? 4 tramos. Solo al trapecio. Al trapecio. Al Y trapecio. esto, y entonces la gente que vive acá, a este lado y a este lado, ¿quién le da el agua? Esos también. Ajá, sí, señor, esos también. Entonces, este corresponde a la población que hay en este trapecio, más la población que hay en este triángulo y más la población que hay en este triángulo. Y aquí son 60 litros por segundo. Este va a corresponder solo a este triángulo. Sigo hacia acá, vuelvo acá. Aquí ya acabamos de decir este. Y si sigo hacia acá, pues este es este más este, y este va a ser este nomás, y este va a ser este nomás. Entonces, fíjense, aquí tengo el sentido de recorrido de la malla. Siempre vamos a tomar sentido horario. Si ustedes lo toman sentido antihorario, lo pueden hacer, pero respetando pues el concepto. Pero ojo, por lo menos mientras no hay en ningún texto que lo hayan tomado en sentido contrario. Entonces, no es que esté mal, se puede hacer también, pero hay que tener en cuenta los cambios que eso genera. Total que no seamos, no nos las tiremos de tan vivos, porque dejemos las cosas desde acá. Se me quedó ahí abajo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que se hace en realidad? Yo tengo esta malla y para esa malla voy a calcular un delta Q. Estos son, pues, fíjense una cosa, aquí dice que están entrando 180, hagamos las cuentas. Están saliendo 20 por acá y 20 por acá, son 40, más 40, 80, más 60, 140, más 20, 160. Entonces, perdón, están entrando 160 y están saliendo 160. Si yo sumo este más este más este más este más este, me da 160. Ya lo hicimos mentalmente, no hay ningún problema. Y yo supuse que aquí iban 80 y que aquí iban 80 y con eso, y entonces si aquí vienen 80 y salen 20, pues quedarán 60, repartí 30 y 30. Estos 30 que vienen aquí salen 20, no hay de otra, por aquí vienen 10, por aquí estos 80 salen 20, salen 60 por aquí, aquí entran 30 y 60, 90, salen 60, quedan 30, y estos 30 con estos 10 dan estos 40. Está cuadrado en cuanto a nodos. En cada nodo, suma de caudales que entran es igual a suma de caudales que salen. Pero si yo ahora voy a cuadrar pérdidas. Si yo saco las pérdidas de este tramo
le sumo las de este tramo y saco las pérdidas de este tramo y le sumo las de este tramo, me deberían dar iguales, con lo cual la sumatoria de pérdidas, haciendo el círculo, el circuito completo, me debería dar 0 si estos caudales 1, 2, 3 y 4 fueran correctos. Vamos aquí. Aquí tengo esos valores. 80 positivo, aquí están las identificaciones de los tramos, 80 positivo, 30 positivo, 60 negativo y 80 negativo. 80 positivo, 30 positivo, 60 negativo porque voy en sentido contrario al del caudal y 80 negativo porque voy en sentido, el recorrido lo estoy haciendo en contracorriente. Aquí la corriente me está arrastrando, si esto fuera un río, aquí la corriente me arrastraría, pero aquí ya voy nadando en contracorriente y voy subiendo y esa suma de pérdidas me debería dar 0. Y miren, aquí están las pérdidas, aquí las calculo con estos, aquí tengo esos caudales, tengo las longitudes, entre otras cosas, las longitudes están aquí, estos tramos son de 300 y estos tramos son de 500. Eso es muy regular, son dos rectángulos. Entonces aquí están, primero 500, segundo 300, que es esto. Primero 500, segundo 300. Este es de 500 nuevamente y este es de 300. Aquí están. En el otro pues es exactamente lo mismo. Tengo los diámetros que yo calculé, dimensioné con estos caudales. Velocidad 2 metros. Si yo miro velocidades, fíjense que todas están por debajo de 2 metros, porque si yo dimensiono con 2 metros y me da 9.2 pulgadas y le pongo 10, pues se me va a bajar la velocidad. Bueno, por ese lado está bien. Pero miremos las pérdidas. Pérdidas totales, aquí me falta algo. Aquí me falta sumar esto aquí. Voy a copiarla de acá sencillamente por alguna razón. De pronto ahí tengo un error feo. Ya, ahí está corregido. Esta es la suma de pérdidas. Y fíjense que no me da 0. Tengo esta positiva, esta negativa y esta negativa. Si las sumo, me da un valor negativo o me da un valor distinto de 0, en este caso negativo. Y recordemos que esa suma de pérdidas ahí es el numerador de este valor de delta Q. Voy a llevármelo para allá. Voy a permitirme llevármelo para allá para no tener que estar haciendo cambio de archivo. Ok. Voy a llevármelo para donde estaba el otro archivo. Que es este. Lo voy a pegar por acá, que me va a ser útil ahí. Ahí está. Perdón. Entonces, fíjense que esta sumatoria de H sub F es este numerador acá. Pero aquí yo me permití hacer otra columnita, que es H sub F sobre Q, que es esto, que está aquí en el denominador. Y si yo divido estas pérdidas entre el caudal, puedo dejarlo con esas unidades, pérdidas en metros y caudal en litros por segundo. No cometo error porque a la larga, si yo analizo dimensionalmente esta ecuación, aquí tengo metros, suma de pérdidas me va a dar en metros porque las pérdidas las tengo en metros. Estos son metros aquí, bueno, no está escrito, pero esas son pérdidas en metros. Y aquí estas son pérdidas en metros. Metro se elimina con metro
y dimensionalmente me quedan los litros por segundo, que son los del caudal acá, que van a estar aquí. Fíjese, cada uno de estos renglones es H sub F sobre Q. Al final lo sumo también y eso me da esta sumatoria. Y entonces la única unidad que me queda son litros por segundo en este denominador, que va a subir acá. Y entonces el delta Q, que es lo que haciendo esta operación, me queda el primer delta Q que yo estoy calculando, me va a quedar en litros por segundo. Ese lo tengo acá. Perdón, acá. Delta Q, aquí no está elevado al cuadrado, está elevado a la 1.85. Y eso se debe a que como estoy utilizando Hazen-Williams, ese 2 que inicialmente es el que sale del doble producto por el primero por el segundo, si parto desde el principio que sumatoria de H sub F está expresado como Hazen-Williams, Hazen-Williams no me dice que el caudal es al cuadrado, sino a la 1.85, y entonces este valor debe ser de 1.85 para ser más coherente. En realidad, al final voy a obtener resultados correctos, porque lo que estoy calculando es un error y ese error cada vez se va volviendo más pequeño. Es convergente, el problema de iteraciones es convergente. Entonces se va a volver cada vez más pequeño ese delta Q. Entonces podría dejar el 2, pero por cuestión, digamos, de ser más coherentes en las cosas, ese 2 se me vuelve un 85, que es el que ustedes ven acá. Y fíjense que ese delta Q, ¿qué es? Esto que es esta sumatoria, que es esta, dividido entre esta sumatoria, que es esta, y eso multiplicado por un 85, que es este 2, y con el signo cambiado. Y eso me da el primer delta Q. ¿Y qué hago yo? Pues que ese delta Q, voy a coger el caudal que tenía, que es este, y le voy a sumar este delta Q. Ustedes ven, hay un condicional, no le paremos bolas por ahora, no voy a entrar en esa explicación, pero ya vamos a explicar por qué ese sí ahí. Dejémoslo ahí quietico por ahora. Entonces, lo que he hecho aquí es que si ustedes dicen 80, le van a sumar este valor, algebraicamente, vamos a sumar algebraicamente 80 más 1,010, me da 81,010. 30. ¿Qué pasó? Bueno, dejemos ese por ahora ahí quietico. Menos 60 más 1,010 me da 58,990. Y menos 80 más 1,010 me da 78,990. Aquí tengo este en amarillo y aquí tengo este también en amarillo. Y fíjense que esos que están en amarillo aquí tienen un 1. Que lo que es una forma de calcular, ya voy a explicar por qué. ¿Y eso por qué? Y fíjense que aquí sí no me cuadra, en este caso, el 30 más 1,010 no me da esto. ¿Qué sucede en ese caso? En ese caso sucede lo siguiente, señores. Este tramo, por ser común, va a tener dos correcciones. Para esta malla yo calculo una corrección de delta Q, o para este circuito mejor, para este circuito 1, llamémoslo así, calculo una corrección de delta Q que se le aplico a este tramo, pero por otro lado, este circuito le calculo una corrección de delta Q que se la tengo que aplicar a este tramo también. O sea que este tramo va a tener dos
correcciones. Una, la que yo calculo por acá, un delta Q que calculo por acá, y otro delta Q que calculo por acá. Como esos cálculos están hechos simultáneamente, aquí también, esta es la segunda malla, esta corresponde a esta malla y a esta le corresponde esta parte. Entonces aquí también hago lo mismo, pérdidas que no me dan, fíjense que aquí sí me dan desviroladas, muy lejos de ser cero, con lo cual yo sé que estos caudales están mal. Y el delta Q calculado ahí, pues da un valor de 18. En este caso negativo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es que a este tramo, voy a hacérselo aquí, le voy a decir que ese tramo tiene dos correcciones. Ese tramo es el de 30. Voy a poner aquí este valor de 30. Le voy a sumar algebraicamente esta corrección, que es esta. Y le tengo que sumar esta, pero como para este tramo lo que es negativo, fíjense, este caudal es negativo para este circuito, este caudal es positivo, perdón, para este circuito, pero para este circuito es negativo. Yo hago extensivo eso a los delta Qs, los valores de delta Q que para aquí, o sea, lo que calcule aquí como delta Q, en este caso va a tener signo cambiado el que calcule por el otro lado. Entonces, teniendo en cuenta eso, creo que se me borró lo que estaba haciendo. Voy a sumarle aquí 30 más el delta Q, que es este. Y le tengo que sumar el delta Q que calculé para el otro lado, que es este, pero como se lo tengo que sumar con signo contrario, pues le voy a cambiar el signo poniéndole negativo, menos me va a dar más. A ver, ahí sí me debe dar 49,323, 49,323. ¿Qué hice? Pues le apliqué a esta corrección de 1,010 y le apliqué esta otra corrección que es esta, pero con el signo cambiado. Le cambio el signo porque lo que es positivo para acá es negativo para acá. Y como hay un tramo en común, si el delta Q de acá me da positivo, pues lo aplico, bueno, siempre aplico con su signo. Al aplicarle el otro, al aplicarle este delta Q, lo tengo que aplicar con signo cambiado. Y entonces aquí me da 49,323. En este caso, este viene a ser también, vamos a calcularlo, debe ser este con su signo, en este caso es negativo, más el delta Q que estoy calculando para este caso, más, en este caso es negativo, pues va a quedar como menos. Y le voy a quitar, le voy a poner la corrección del otro circuito que es este, pero cambiándole también el signo. Y me da 49,323. Lo cual no solo está bien, sino que es perfectamente lógico. Supónganse ustedes que yo por este lado corrigiera y me diera un caudal distinto del que estoy corrigiendo por acá. Ahí habría un error. Cuando yo estoy haciendo estas cosas, yo tengo que ir chequeando en cada iteración que estos dos estén iguales. Por eso están en amarillo. Por otro lado, aquí yo les pongo un 1, con lo cual ese 1, aquí bien, lo tengo en otra parte hecho en otra forma, pero al fin le hice esta variación. Lo cual me dice que si esto es igual a 0, si este valor es igual a 0, pues yo solamente le sumo
Esto, que es el caudal inicial, que es este, es 7, más la corrección propia. Pero si es falso, cuando aparece 1 o cualquier otro número, pues le tengo que sumar lo mismo que al anterior, pero también con la corrección del otro, que es así, pero con signo cambiado, y por eso aparece aquí signo negativo. Es una forma de hacerlo, simplemente identificando cuáles son los tramos a los cuales les tengo que aplicar doble corrección. Y aquí los identifico. Fíjense que si aquí le voy a poner 1 ahí, y van a ver cómo este valor me va a cambiar. O no, 1, le voy a poner 10, si ustedes quieren, porque ahí dice 0 o distinto de 0. Ahí me cambió este. ¿Por qué? Porque él encontró que aquí había un valor distinto de 0, entonces le suma con signo contrario el 18 este valor. ¿Ok? Entonces, lógicamente, yo lo hago así en esta forma. Antes lo tenía hecho en otra forma más sencilla, pero bueno. Entonces, ¿qué he hecho hasta acá? Aquí tengo nuevos caudales corregidos. Y aquí tengo nuevos caudales corregidos. Si yo aplico otra vez la misma cosa, pérdidas totales, mire, ¿a qué se refiere aquí pérdidas? Bueno, tengo que... bueno, pérdidas unitarias. Perdón, las pérdidas unitarias, más bien mirar las pérdidas unitarias. Aquí tengo las pérdidas unitarias. Fíjense que las pérdidas unitarias en esta columna aquí ya están referidas al caudal corregido con el diámetro que sigue siendo el mismo. Aquí no voy a cambiar diámetros para nada. Ya esto si lo dimensioné así lo dejo hasta el final. Este es un ejercicio que aquí no puedo cambiar diámetros ni longitudes ni nada. Entonces aquí tengo pérdidas, pero esas pérdidas ya están referidas al nuevo caudal. Y lo mismo, al nuevo caudal, ya es al caudal corregido, que no es el definitivo todavía. Y tan no es el definitivo que si yo le calculo las pérdidas totales que están referidas a estos caudales, mire que aquí no me da 0 y aquí tampoco me da 0. Y la condición que debe satisfacer el caudal final es que estas sumatorias me den 0, con lo cual si estas sumatorias me dan 0, el delta Q va a ser igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente encuentro una nueva corrección de caudal, se aplica, segunda iteración es esta. Vamos a una tercera iteración, nuevamente repito aquí las pérdidas. Fíjense que aquí las pérdidas están referidas a este último caudal de esa segunda iteración. Sumo en ambos casos, aquí también es lo mismo, está referida a este. Sumo y no me da 0. O sea, todavía eso no es definitivo. Sigo avanzando, repitiendo el mismo proceso. Aquí vamos por la cuarta iteración, pero miren que se han reducido los valores de esta suma de H sub F. Ya ahorita son menores y vamos a una quinta iteración que creo que tengo acá. Y mire que aquí están ya más reducidos. Con lo cual los valores de delta Q se vuelven más bajos también. Aquí ya tengo, miren esa corrección de delta Q, 0.068 litros por segundo. Y aquí 0.075. Sin embargo, la suma de pérdidas, aquí me da 32 centímetros. Si yo le doy la vuelta, si el equilibrista hace esta vuelta aquí, el equilibrista llegar aquí encontraría 32 centímetros de desfase, lo cual no es correcto. Y no sé si tenga más iteraciones. No, ya no tengo más iteraciones. Hasta aquí tengo 5 iteraciones. Estos valores, si mal no estoy, los tengo acá.
por comodidad. Miren que este valor que tengo acá es este. ¿Y eso para qué lo tengo ahí? Muy sencillo, señores. Si yo tomo esto de acá, lo copio y lo pego acá como valores, ojo, no lo puedo pegar como fórmula porque me da un circuito en Excel cerrado de datos y eso no es, eso me bota error. Lo pego como valores, ¿qué es esto? Voy a pegarlo, ya está pegado. Esta es la quinta iteración y empieza a iterar nuevamente y si llego al final, pues esta ya no sería la quinta, sino sería la 10ª iteración. Y miren en esa 10ª iteración la suma de pérdidas. Si saco más cifras, seguramente me muestra que eso no es absolutamente cero. Mire, no es absolutamente cero. Pero la suma de pérdidas está cero hasta el nivel del milímetro, es decir, tengo un error menor de 1 milímetro y el delta Q que estoy obteniendo prácticamente me da cero. Si le muestro más cifras, seguramente no va a ser cero, pero hasta la tercera cifra, que es 1 milésima de litro por segundo, pues ya para qué friego yo más. Ese es el caudal definitivo. Y puedo dar este valor, que es el mismo que tengo allá, como correcto. Arranqué con 80 y 80 y al final en realidad esto es 70 y este es 89. Acuérdense que aquí arranqué con 80 y 80 y aquí tengo 70 y 89 y ese ya sería el caudal definitivo. Fíjense que aquí ya prácticamente las diferencias entre esta, que es la quinta, y esta, que es la 10ª iteración, son prácticamente despreciables. He terminado de resolver el problema de cross para esta malla sencilla. Lógicamente no todas son así de sencillas. Aquí hay una de 4 mallas. Malla 1, malla 2, malla 3 y malla 4, 4 mallas. Pues lógicamente es un poquito más complicado, pero el procedimiento, teniendo uno en cuenta la hoja, pues es básicamente lo mismo. Lógicamente las mallas no tienen por qué ser así irregulares. Esto podríamos resolver cualquier problema con esto, por ejemplo este, donde las mallas no son regulares, pero se resolvería en la misma forma. Preguntas, inquietudes, dudas. En este momento que nos quedan unos minuticos. Si no hay dudas, les voy a dejar como tarea desarrollar una hoja de Excel. Si quiere, tómenle una foto en su computador a esta malla y a esta. Yo les puedo de todas maneras colocar eso en la página web. Les puedo poner un par de fotos de estas para que ustedes desarrollen una hoja de Excel. Voy a dejar este problema lo traía preparado aquí para empezar a trabajarlo hoy, pero lo dejamos para la próxima clase porque en estos
pocos minutos que nos quedan, pues no alcanzamos a hacerlo completamente. Entonces la tarea es replicar esta malla de Excel y que les trabaje el método de cross. Ustedes lo pueden hacer si quieren para una sola iteración. Aquí tengo una sola iteración. ¿Y cómo puedo yo trabajar para una sola iteración? Pues mire, aquí tengo repetido lo mismo. Perdón, a ver. Bueno, yo aquí tengo la primera iteración. Ya, ahora sí. Entonces yo puedo hacer varias iteraciones, sencillamente copiar y pegar aquí como valores. No lo voy a hacer, lo pego como valores, ya tengo una segunda iteración. Si ustedes lo quieren hacer así, se lo dejo así. Si lo quieren hacer con varias iteraciones, es un poquitín más complicado, pero no tiene una complicación muy grande. Entonces, por lo menos, hagamos esta versión para una sola iteración en la cual tendríamos que trabajar con el copy-paste tantas veces, paste como valores, tantas veces como iteraciones quisiéramos hacer. Esa es la tarea para la próxima clase, para que en la próxima clase empecemos a practicar un ejercicio distinto para cada uno de ustedes con la misma malla. En la próxima clase vamos a hacer práctica. ¿Ok? Entonces ahí les dejo, les voy a poner copia de estos dos archivos, el mejor. No se la voy a poner numérica, sino simplemente ustedes la deben desarrollar, la lógica de la hoja de Excel para la próxima clase. Muy bien. Si no hay preguntas. Profe, qué pena. Es solamente para esta que está mostrando, ¿cierto? La de 2 mallas. Sí, señor. 2 mallas. Listo, gracias. 2 mallas. Tal cual está ahí. Si le toman una foto de una vez, perfecto. Y si aquí le toman una foto a esta también, por lo menos a esta parte, y la dejan ahí como testigo, tómensela. O a esta si quieren, a esta pantalla si quieren también, tómensela para que desarrollen su trabajo. ¿Qué más? ¿Qué otra preguntita por ahí? Bueno, señores. Entonces vamos a dejar hasta ahí por hoy y nos vemos el viernes para seguir con este mismo tema y un trabajo en clase el viernes. Entonces les deseo que todo vaya bien de aquí en adelante como de costumbre. Muy buen día y nos vemos el viernes. Chao, muchachos. Chao, Hasta luego. Bueno, chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, chao, chao.